Muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta celebración del Señor. Hoy es domingo de Pentecostés, día del Santo Espíritu de Dios, que desde la creación revoloteaba sobre las aguas y que ahora viene a formar su iglesia desde el inicio hasta los discípulos de Jesús y ahora también con nosotros, su iglesia. Es por eso que esta fiesta del Espíritu, este día de Pentecostés, es también el día de la iglesia. Es el día de toda la iglesia en el mundo que es movida, soplada por el Espíritu hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pues así, con ese Espíritu, con esa búsqueda de Dios, es que iniciamos esta celebración invocando la presencia de ese Dios. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesamos que nuestra ayuda está en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Ahora nos unimos en una sola voz espiritual y también física entre nosotros. Y lo hacemos entonando nuestro primer himno, que es el número 90. Espíritu Divino, fiel santificador. Los invito ahora a encontrarnos con toda la iglesia en el mundo en la confesión de nuestros pecados. Porque ciertamente necesitamos de la inspiración del Santo Espíritu de Dios para poder reconocer nuestros errores, arrepentirnos de ellos, para que ese mismo Espíritu Santo transforme nuestras vidas desde la fe en Cristo y a través del arrepentimiento y búsqueda de transformación. Ahora los invito a confesar en silencio nuestras faltas y egoísmos ante Dios, esperando en Él por perdón, misericordia y una renovación de nuestras vidas. Confesemos.
Oh Dios de amor y bondad, con un corazón humilde y contrito te pedimos, perdona nuestros pecados, aquellos que conocemos y también los que no logramos ver. Perdónanos por el mal que hemos hecho y por todo lo que hemos dejado sin hacer. Ayúdanos ahora a creer en tu perdón y sosténnos con tu Espíritu Santo, para que podamos vivir y servirte en una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora es que nos unimos en la oración cantada hacia Dios, diciendo: Señor, ten piedad de nosotros. Ven Jesús, no tardes, Señor, trae tu amor. Oh, ven Señor, de mí ten piedad, dame tu gracia. Ven Jesús, no tardes, Señor, trae tu pasión. Oh, ven Señor, de mí ten piedad, dame tu gracia. Ven Jesús, no tardes, Señor, trae tu perdón. Oh, ven Señor, de mí ten piedad, dame tu gracia. Dios nuestro Padre, en el cielo y en la tierra, escucha aquella oración que viene desde el corazón, y es por la obra de Cristo en la cruz y por nuestro arrepentimiento y confesión que el Señor nos concede el perdón de todas las faltas y egoísmos que ahora confesamos, y así nos conduce hacia la vida eterna. Amén. Celebremos la victoria de la cruz y el perdón de Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad y amados por el Señor del cielo. Gloria en las alturas. Unámonos ahora en la oración a Dios, de modo que podamos preparar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra conciencia para escuchar su palabra. Oremos. Oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, así como enviaste sobre tus discípulos el prometido don del Espíritu Santo, contempla a tu iglesia y abre nuestros corazones al poder de tu Espíritu. Enciende en nosotros el fuego de tu amor y fortalece nuestras vidas para servir en tu reino, para servir en tu iglesia, para estar dispuesto a dar la vida por aquellos que son necesitados de ti. Por eso, Señor, te lo pedimos, invocando tu presencia en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Los invito a ponerse de pie para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, de los versículos del 1 al 11. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego,
que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hasta aquí la primera lectura. Segunda lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulos 12, de los versículos del 1 al 13. Con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados. Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir: maldito sea Jesús. Y nadie puede decir: Jesús es el Señor, si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe, también en el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros. A uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu. A este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Hasta aquí la segunda lectura. Estas palabras de Dios. Amén. Ahora, preparados para escuchar la palabra de Dios en el Santo Evangelio, es que nos unimos al himno eterno diciendo: ¡Aleluya! Alaben al Señor, alaben al Señor, pueblos todos, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, pueblos todos, aleluya. Ahora, puestos en pie, los invito a escuchar el Santo Evangelio, la buena noticia de Dios, según aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículos 20 al 26, y dice así: Jesús, orando a su Padre, dijo: No ruego solamente por mis discípulos, sino también por los que gracias a su palabra predicada creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí.
y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y así yo también esté en ellos. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Qué importante es la oración de Jesús. Qué importante es orar. Qué importante es interceder por los demás. Interceder significa cuando uno pide algo en nombre de otro. Y Jesús pide a Dios Padre en la confianza de su relación filial por nosotros, por sus discípulos, para que permanezcan unidos, para que sean uno entre ellos. Ciertamente, como sabemos, todas las personas tienen distintas capacidades, personalidades y formas. Y cuesta mucho permanecer unidos. Lo vemos también en la historia de la iglesia y también en nuestra propia comunidad. ¿Por qué? Porque a veces no podemos ponernos de acuerdo. Porque a veces algunos quieren irse solos con sus propias verdades. Porque a veces se rompe la comunión en base a las necesidades personales de cada uno. Porque a veces el egoísmo es más grande que el amor de Dios que nos debe mantener unidos. A veces el juicio es más importante que la voluntad de Dios que debemos buscar. El juicio que ejercemos sobre los demás y lo que hacen, cuando la vida de los otros empieza a ser más importante que la palabra de Dios. Cuando lo que el otro hace y el pelambre empieza es más importante que el cuidado mutuo, que el hecho de poder sentirnos uno en Cristo Jesús. Ahí se rompe la comunión. Y es por eso que Jesús ora por sus discípulos, porque también les pasa a ellos. Si recordamos las palabras que escuchamos del libro de los Hechos, en el relato sobre la fiesta de Pentecostés, los discípulos se encontraban reunidos, se encontraban íntimamente unidos, esperando algo que no conocían, esperando la revelación del Santo Espíritu de Dios, que tampoco sabían lo que iba a suceder. Pero hay algo que sí sabían, y es que había un ambiente tenso entre ellos. Y es que tenían distintas ideas, distintas expectativas, distintas esperanzas, también distintos sueños y dolores y sufrimientos. Cada uno sufría la pérdida de Jesús de una manera especial. Cada uno sufría la persecución de judíos y romanos de una manera especial. Cada uno sufría también el hecho de no haber hecho más por Jesús, de su propia frustración. Cada uno también sufría del prejuicio, de la culpabilización, del juicio a los demás por lo que hicieron o por lo que no hicieron. Todo eso está dentro de esta realidad de los discípulos de Jesús. Pero Jesús dice que deben mantenerse unidos. Entonces, ¿cómo lo logran? ¿Cómo en tan diversos dones, personalidades, situaciones y emociones pueden ellos mantenerse unidos? Pues no depende de ellos, depende del Espíritu de Dios. Si dependiera de nosotros, entonces todo sería más fácil, porque claramente seríamos como superpersonas que pueden perdonar rápidamente, que pueden dejar ir rápidamente y que no nos importa lo que el otro hace. Pero eso no es así, no es real. En el mundo real a las personas les cuesta ponerse de acuerdo. Por eso necesitamos de la ayuda de Dios. Y tal como Jesús ora para que sus discípulos se mantengan unidos, nosotros también debemos orar mucho para mantenernos nosotros unidos. No como amigos, no como simpatizantes, no. Como discípulos de Jesús, como hermanos y hermanas en Cristo.
Y ese es el problema. Cuando nos olvidamos de que somos hermanos y hermanas en Cristo, empezamos a vernos como simples amigos o compañeros de trabajo o porque hacemos cosas juntos. Pero el ser discípulos de Jesús implica que tenemos a Cristo en el centro de nuestra vida y de nuestras obras. Y que sea lo que sea que tú hagas, aunque me moleste, eso no va a decidir sobre mi relación con la comunidad, con la iglesia y con Dios. Ya basta de estas personas que se enojan con el pastor y se van. Ya basta de las personas que ven una mala cara y se van. Ya basta de personas poco serias. Necesitamos personas que quieran ser uno con nosotros, que quieran ser uno con Cristo y con el Padre. Ya basta de las personas que creen que tienen razón y hacen su propia iglesia con su nombre. Ya basta de las personas que deben inventarse cada vez y cambiarse de iglesia una y otra vez hasta que encuentren la iglesia a su medida, como si ésta existiese. No funciona así la vida. Somos diferentes. Y Cristo sabe que somos diferentes. Por eso ora a Dios para que ya no dependa de nosotros la unidad, sino de Dios mismo y de su Santo Espíritu. Por eso, cada vez que nos separamos, cada vez que nos dividimos, cada vez que nos peleamos, es una tristeza para Dios. Y hemos fallado como discípulos. Porque a la larga prevalece nuestro egoísmo por sobre el sentimiento de unidad que deberíamos buscar cada día y por el cual Jesús está orando a Dios Padre, orando antes de su muerte incluso. ¿Por qué? ¿Por qué nos falta esa confianza en el Espíritu de Dios si sabemos que está aquí entre nosotros? Jesús dice, yo les he dado la gloria que tú me diste, nos ha dado todo, nos ha dado sus bendiciones, nos ha dado la fe, nos ha dado la vida, la promesa de vida eterna. Ahora nos da el Espíritu Santo en este maravilloso día para que sean uno, como nosotros somos uno, para que estemos tan unidos como Dios está unido en Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin que nuestras personalidades nos dividan, sin que nuestras ideas nos dividan, teniendo algo más importante por sobre nuestras verdades personales o nuestras ideas políticas, sino Cristo. Cristo debe ser la piedra angular de nuestras vidas y de lo que hacemos y dejamos de hacer. Pero al mismo tiempo, Cristo es también aquello que nos aleja del juicio a lo que hace el resto y también uno mismo. Cristo es quien nos aleja del pelambre constante y nocivo que las personas hacen sobre los demás. Es Cristo quien nos aleja de los conflictos personales para empezar a enfocarnos en lo que hace bien a todos, al bien común, a la comunidad. Cristo es quien nos da la valentía para permanecer adentro de la iglesia, aunque esta iglesia no es perfecta. Cristo es quien hace la diferencia en que nosotros estemos unidos o separados. Cristo es quien nos enseña a ponerle el pecho a los problemas y no simplemente salir arrancando, que es siempre lo más fácil. Porque los verdaderos discípulos se quedan. Los verdaderos discípulos le ponen el pecho. Los verdaderos discípulos, como los discípulos de Jesús, se quedan ahí en sus diferencias, en sus distintas personalidades, en sus distintos dolores y frustraciones, se quedan. Y en ese día de Pentecostés estaban todos los discípulos, con sus discusiones y diferencias, pero estaban todos ahí. Y así, en sus diferencias, el Espíritu obra para darles dones, para darles el don primero de la fe, el don del amor, para mantenerse unidos a pesar de sus diferencias, el don de poder ver más allá de lo que están viendo de sus propias narices y ombligos, el don de poder ver el dolor del otro y no solamente el propio, de ver la viga en tu ojo antes de ver la paja en el mío. Son dones del Espíritu que nos ayudan a mantenernos unidos.
Es por eso que sólo así, a través del Espíritu de Dios, que podemos mantener la unidad en Cristo. ¿Para qué? Para que así muchos que también son distintos como nosotros, que también tienen diversas personalidades, sus propios problemas, inseguridades, miedos, frustraciones y también sueños, para que también ellos escuchen proclamar en su lengua, es decir, en su comprensión, que puedan entender las maravillas de Dios, porque para eso estamos aquí. No somos un club de fútbol, no somos un club de amigos, estamos aquí unidos para que sean otros y también nosotros los que escuchen las maravillas de Dios, las bondades de Dios, los milagros de Dios. Eso es lo que sucede en Pentecostés. Los discípulos pueden ponerse de acuerdo para predicar, para anunciar la palabra, a pesar de sus diferencias. Pueden ponerse de acuerdo para que el Espíritu los guíe de tal forma que cada uno se dé a entender a los demás. Por eso el mismo Jesús ora, dice: no ruego solamente por mis discípulos, sino también por los que, gracias a su palabra predicada, creerán en mí. Pide por lo que vamos a hacer, porque nos debemos mantener unidos para que la palabra sea predicada. Porque de nada sirve que cada uno vaya predicando lo que quiera, en donde quiera y como sea. Tenemos que hacerlo juntos, unidos, en una sola confianza, en una sola fe, en un solo evangelio, en un solo Dios y en una sola iglesia. En una sola unión en Cristo Jesús. Por eso los dones del Espíritu Santo se hacen presentes en este día. Por eso no podemos alejarnos de Jesús en este momento, sino más aún permanecer unidos, cercanos, con el perdón como primera reacción ante todo lo que sucede a nuestro alrededor. Así, Pablo nos dice en la lectura de Corintios que hay diversidad de ministerios, pero hay un solo Señor. Cada uno hace cosas distintas, servimos de maneras distintas, pero hay un solo Dios que nos une en todos esos ministerios. Y es por eso que en cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu no se manifiesta para que salgas corriendo. El Espíritu se manifiesta para que te hagas cargo de tu vida, para que te hagas cargo de la vida de los demás y sus necesidades y dolores, para que te hagas cargo de la iglesia, para que te hagas cargo de lo que sucede, para que te hagas cargo de los que sufren, para que veas que lo importante no es solo tu bien personal, sino el bien común, el bien que hacemos a los demás. No enfrascándonos en peleas pequeñas e infantiles, sino más bien enfocándonos en si la palabra de Dios está siendo predicada o no, si el servicio al prójimo está siendo realizado o no, si la comunidad está unida en Cristo o no. Eso es lo que debe preocuparnos. Porque si empezamos a perseguir los pecados de cada uno y empezamos a hacer una cacería de brujas, entonces nos perdemos todos. Y Jesús tampoco hace eso. Cuando Jesús sana a un pecador, ni siquiera le pregunta lo que hizo, solo lo perdona. Y eso es lo que somos llamados a hacer. No estamos aquí para andar persiguiéndonos, sino para servir, para predicar, para amar, para perdonar. Y ahí se ve si el Espíritu está realmente obrando en nosotros o no. Ahí se ve si los dones de Dios los estamos usando para servir a los demás o solo servirnos a nosotros mismos. Y es por eso que ahora pedimos a Dios que nos dé sabiduría para hablar, ciencia para enseñar, la fe en el Espíritu, el don de curar en ese Espíritu, el don de hacer milagros, porque ya el hecho de permanecer unidos es un milagro hecho por Dios en nosotros. El don de profecía, de poder explicar y comprender la voluntad de Dios. El don de juzgar sobre el valor de los dones, es decir, el poder de querer servir en esos dones
y de permitir que esos dones sirvan en el mundo. El don de lenguas, de poder darse a entender, de que lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que hablamos con los demás en nuestra rutina cotidiana, ya sea en vivo o por teléfono, se entienda, que cuando hablamos de Dios se comprenda la palabra de Dios y se transmita la fe en Dios. Y eso también es un don. El don de interpretar la palabra, el don de poder comprender la palabra de Dios, para lo cual predicamos. Todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa. Un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y ahora una iglesia unida aquí entre nosotros para predicar, para servir, para enseñar, para sanar, para perdonar, para dar de comer, para levantar, para ocuparnos de las necesidades de los que sufren, para sanar. Porque eso es lo que Dios hace en nosotros. Eso es lo que Dios busca de nosotros, que estemos unidos para poder hablar fuerte de las maravillas de Dios. No importa si tenemos verdades o no que entregar. No importa si el otro hizo tal o cual cosa. Lo importante es que estemos predicando la palabra de Dios, enseñándola, que estemos sirviendo a los necesitados y que lo hagamos al unísono, en nuestra diversidad, unidos, tomados de la mano de Dios, para que Dios obre a través nuestro y también a pesar nuestro y sobre nosotros. Ciertamente es el don que necesitamos para que así la paz de Dios se viva entre nosotros y nosotros mismos podamos ser paz para los demás. Queridos míos, hoy oramos a Dios. Hoy oramos que Dios se haga presente en nuestras vidas para que el Espíritu obre en nuestra unidad, en la unidad de la iglesia, en la unidad de nuestros ministerios, en la unidad de nuestra predicación, en la unidad de nuestro servicio a los necesitados, en la unidad de la inclusión a los excluidos, en la unidad de fe. Que sea Dios quien haga realidad este verdadero don del Espíritu y que sea Dios quien saque lo mejor de nosotros para que así podamos predicar con más fuerza las maravillas, los milagros, las bondades, bendiciones y el amor de Dios en todos los lugares y espacios donde estemos. Que sea Dios quien haga su obra en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Los invito ahora a entonar nuestro segundo himno, reflexionando sobre cómo el Espíritu Santo nos sopla, nos da vida. Y así cantamos soplo de Dios viviente. Soplo de Dios viviente que renovaste la creación.
Los invito a ponerse una vez más de pie aquellos que puedan hacerlo, para que así, unidos en la confesión de nuestra fe, podamos proclamar a viva voz que creemos en un solo Dios, Padre y Creador de todo, que creemos en un solo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Salvador de todos nosotros, y que también creemos en un solo Espíritu Santo, que es la comunión que nos mantiene unidos, la fuerza de Dios en cada uno de nosotros. Eso es lo que hacemos cuando decimos las palabras del credo apostólico. ¿Qué decimos? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Oremos ahora juntos a nuestro Dios. Señor Jesús, aquí nos tienes en esta fiesta de Pentecostés de 2020, angustiados por esta pandemia que lo ha trastornado todo. Incluso hace tiempo que no nos podemos congregar. Estamos atemorizados ante las miles de víctimas y los millones de cesantes que el COVID va dejando en su recorrido por el mundo. El hambre, la inseguridad y la delincuencia nos acechan. Algunos no hemos podido ni siquiera velar a nuestros muertos, a quienes hemos debido enterrar a toda prisa, con el tiempo apenas para musitar una oración. Tú, Señor, que quisiste asumir en plenitud nuestra naturaleza humana, sabes de lo que hablamos. Poco antes de expirar sobre la cruz, te sentiste abrumado por el sufrimiento y la incertidumbre, al punto que clamaste, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros también nos sentimos a veces abandonados por ti y por tu Padre, pese a que nos prometiste que estarías siempre a nuestro lado. Sí, estamos atemorizados, Señor. Nos parecemos a los apóstoles que tras tu partida se habían encerrado a machote en una casona de Jerusalén a la espera de que algo trascendente sucediera. Entonces enviaste tu Espíritu Santo y la vida de ellos experimentó un vuelco. Abrieron las puertas y ventanas de la casona y salieron sin miedo a proclamar la gran noticia de que tú nos amas sin condiciones. Afuera hay tanta gente que necesita recibir tu mensaje, gente a la que esta pandemia le ha enseñado que la sociedad de consumo no asegura la felicidad y que andan en búsqueda de un sentido a sus vidas. Es gente que ha mirado con distancia a las iglesias cristianas, asociándolas a prohibiciones y enfoques sectarios o incompatibles con el mundo entero. Es gente que está esperando que salgamos de nosotros mismos y vivamos nuestro propio Pentecostés. Te suplicamos, Señor, envíanos tu Espíritu Santo para que afrontemos el desafío de proclamar con eficiencia este mensaje. Te pedimos asimismo que afrontemos esta pandemia con paz en el corazón, visualizándola como una oportunidad preciosa para revisar lo que es importante en nuestras vidas y hacer los cambios mientras tengamos tiempo.
para que intensifiquemos nuestro espíritu solidario y la valoración de los vínculos personales. Nuestra oración va hacia ti para implorarte por los que sufren, por los que agonizan en la mayor soledad, por los que están dispuestos a ofrendar sus vidas para atender a los enfermos, por todos quienes impulsan iniciativas solidarias para aliviar el sufrimiento de su prójimo. Con estos sentimientos e intenciones, elevamos a Dios Padre la oración que tú mismo, Señor Jesús, nos enseñaste. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, y más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora que el perdón de Dios ha sido grabado en nuestros corazones con el fuego del Santo Espíritu, ahora que la palabra ha sido predicada con la inspiración del Espíritu en cada uno de nosotros, ahora que el don del Espíritu nos ayuda a entender la voluntad de Dios y también lo que es su palabra, es que podemos permitir que este Espíritu Santo, con sus dones maravillosos, nos movilice hacia la emoción, el sentimiento, hacia el compartir la paz. Y es por eso que ahora los invito a que nos pongamos de pie, a que celebremos la paz de Dios entre nosotros, para que así exista paz. No la paz de los seres humanos, no la paz del mundo, no, la paz de Dios. Esa paz que ya no depende de nosotros y de nuestras simpatías o verdades personales, la paz que depende de Dios y que Dios obra en cada uno de nosotros a través de nuestra humildad, de nuestro perdón, de nuestra capacidad de amar, de enseñarnos a tener nuestras prioridades claras para que así la iglesia esté unida en Cristo y unida en Cristo sirvamos, predicamos y ayudamos a los demás. Pues así, con la unidad de Dios grabada ahora en nuestros corazones y siendo esa la misión que Jesús nos encarga, es que podemos compartir la paz. Que la paz del Señor sea con cada uno y cada una de ustedes. Que la paz sea contigo. La paz sea contigo. Que la paz sea con cada uno y cada una. Y así compartimos nuestro pan ácimo, fruto de nuestro trabajo, para que uniéndonos a toda la tradición de la iglesia, podamos también a través de este pan unirnos nosotros en el amor, en el perdón, en la paz de nuestro Dios. Compartimos el pan para que así este gesto sea un gesto visible de la paz de Dios en nuestros corazones. Que así sea en vuestra propia experiencia de fe. Amén. Y ahora que esa paz empieza a obrar en nosotros como un motor de Dios, en donde el Espíritu está guiándonos e inspirándonos continuamente, es que nos disponemos a recibir la bendición de nuestro Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su amor, su perdón y su paz. Que Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, grabe en nuestros corazones la unidad en Cristo y que a través de la oración podamos servir a los demás, ser llenos del Espíritu Santo de Dios y así conocer su santa voluntad.
La bendición de Dios esté con ustedes ahora y siempre. Amén. Amén, amén, amén. Finalizamos nuestra celebración entonando el último himno de este día. Iglesia, pueblo de Dios. Para que así recordemos que como iglesia somos el pueblo de Dios, llamado a mantener la unidad, tanto nuestra como de los demás, llamado a predicar las maravillas de Dios, llamado a servir a los necesitados, llamado a incluir a los marginados. Es por eso que ahora cantamos con alegría, Iglesia, pueblo de Dios. Nos llama pueblos y razas.